Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, maestro, ¿y usted? Bien, gracias, gracias. Muchas gracias, qué bueno que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con física, chicos, pero como siempre, antes de comenzar, ¿alguien me recuerda? Ah, no, pues no olvidé. ¿Alguien me recuerda en qué nos quedamos en la clase pasada en física? Mm, ¿No se acuerdan, chicos? Nos quedamos en los vectores. En los vectores, muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Bueno, vimos diagrama de cuerpo libre con ustedes. No nos quedamos en esa parte. Nos quedamos en métodos de sumar vectores. Método de sumar vectores. Ok, no hemos visto leyes de Newton. ¿Leyes de Newton? Voy a empezar a Creo que compartir. no. Gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Es que esta vez normalmente reviso la clase anterior grabada, pero revisé Classroom y no está su clase de física de la semana anterior. No sé qué pasó ahí, pero no aparece la de física. Ya después reviso bien. Pero bueno, entonces era esta. Esto sí lo vimos, este ejercicio sí lo vimos, chicos. Sí, Muy bien. Y no hemos visto leyes de Newton. Esto no lo hemos no, visto. ¿No? no, Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos. Vale. Es que como con dos grupos llevamos más o menos el mismo ritmo, a veces me confundo qué vimos y qué no. Pero bueno, entonces déjenme compartir en pantalla completa. Y entonces, bueno, antes de empezar, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre lo que hemos estado viendo? no. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, puede decírmelo con confianza. Entonces, tenemos las primeras tres leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que un objeto, si está quieto, que es en reposo, como verán, aquí está la palabra de que un objeto está en reposo. En reposo significa que está quieto, ¿no? O con cierto movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, va a permanecer así, va a seguir con ese movimiento o va a seguir quieto, a menos de que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Esto a qué se refiere? Si nosotros vemos una caja en nuestro cuarto, ¿no? Y la caja está quieta y no aplicamos ninguna fuerza sobre la caja, nadie mueve la caja, nadie la levanta ni nada por el estilo, la caja va a seguir quieta. ¿Están de acuerdo? Sí, Gracias. Muchas gracias. Por otra parte, un coche, chicos, imagínense que van en un coche, van, no sé, van bastante rápido, unos 120, 140 kilómetros por hora, y de repente dejan de pisar el acelerador. ¿El objeto dejará de avanzar? no, No, va a seguir, ¿no? Y bastante rápido. Va a seguir con una velocidad bastante alta. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo esté deteniendo. El coche va a seguir con esa velocidad. Claro, podrán decir, bueno, pero está el viento, ¿no? Está la fricción del piso. Sí. Y eso va a hacer que el coche eventualmente se detenga. No puede estar así infinitamente. Si no, pues, ¿para qué utilizamos la gasolina, no? Pero si no hubiera fricción, si no estuviéramos en el viento, ¿no? Y si el piso no tuviera fricción, el coche seguiría infinitamente. De hecho, si nosotros nos vamos al espacio, ¿no? Si estuviéramos en el espacio y empujamos a un amigo, ese amigo va a dirigirse, bueno, va a seguir avanzando en la otra dirección infinitamente. Nada lo va a detener, ¿no? Sino que va a ir flotando en la dirección hacia donde lo lanzamos de manera infinita, porque no hay ninguna otra fuerza que lo esté deteniendo, que esté cambiando su movimiento. ¿Sí se entiende? Sí, Muy bien.
Esa es la primera ley de Newton. Si algo está quieto, va a querer permanecer quieto a menos de que nosotros hagamos algo al respecto. Si algo se está moviendo, va a querer permanecer en ese movimiento a menos de que nosotros también hagamos algo al respecto. Por otra parte, tenemos la segunda ley de Newton, que dice, siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza se produce una aceleración, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Vamos a poner el ejemplo otra vez de la caja, que está en su cuarto. Si ustedes empujan la caja, antes de empujarla, ¿tenía velocidad la caja? No. No, era cero. ¿Y después de empujarla, tiene velocidad, chicos? Sí. Sí. Sí, se empieza a mover, por lo cual hubo un cambio de velocidad. Pasó de tener una velocidad de cero a tener una velocidad que desconocemos, pero es mayor que cero. Cambió su velocidad. Por lo cual, nosotros cuando le pusimos una fuerza a la caja, hubo una aceleración. Y a esto se refiere la ley de Newton. Siempre que hagamos fuerza en un objeto y no esté equilibrada, ese objeto va a tener cierta aceleración, se va a mover. Pero fíjense cómo aquí dice fuerza no equilibrada, ¿no? Aquí es importante esta parte, dice fuerza no equilibrada. Ya habíamos puesto el ejemplo antes de que qué pasaba si teníamos un pequeño coche y había dos personas, que uno lo empuja hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y los dos con la misma fuerza. Si los dos lo mueven con la misma fuerza, ¿se va a mover el coche? No. No, No. porque las fuerzas están equilibradas. Si la suma de las fuerzas, si sumamos las dos fuerzas, la fuerza de la izquierda y la fuerza de la derecha, nos va a dar la suma cero, por lo cual las fuerzas están en equilibrio, es una fuerza equilibrada, por lo cual el objeto no se va a mover. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? No. No, ninguna. Muy bien. Y vamos a la más interesante, que es la tercera ley de Newton, que nos dice, para cada acción debe haber una reacción igual y en sentido contrario. ¿Vale? ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes han tratado alguna vez de empujar una pared? ¿O se imaginan qué pasaría? ¿La pared se moverá? No. 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 ¿Y nosotros nos movemos Sí. en dirección hacia donde estamos empujando a la pared? No. A la hacia contraria. atrás. Hacia atrás. ¿Esto por qué es? Porque nosotros le estamos metiendo cierta fuerza a la pared. Estamos empujando la pared con cierta fuerza. Pero nosotros al empujar a la pared nos contesta, ¿no? Y hace que nos vayamos hacia atrás. La fuerza que realmente hace que nosotros vayamos hacia atrás viene siendo la fuerza que nos refleja, por decir así, la pared hacia nosotros como consecuencia de que nosotros la empujemos a ella. Es la reacción de la pared la que hace que nos movamos hacia atrás. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Que habíamos dicho que toda fuerza no equilibrada hace que se genere cierto movimiento. Imagínense que, bueno, nosotros podremos estar parados, ¿no? En un lugar. Y nosotros siempre que estemos en la Tierra, hay una fuerza que está haciendo que vayamos siempre hacia abajo. ¿Alguien sabe cómo se llama esa fuerza? Gravedad. No. La gravedad es una aceleración. Inercia. No, tampoco es inercia. La gravedad es una aceleración, no es una fuerza. Bueno, técnicamente sí es una fuerza, ¿De pero atracción? de atracción no. Se llama peso, ¿vale? Creo que con ustedes no lo he visto, pero el peso se escribe con W y es igual a masa por gravedad. Nosotros, si estuviéramos en el espacio hay gravedad, chicos. Bueno, muy lejos de la Tierra hay gravedad. No, ¿verdad? Entonces, no hay nada que nos atraiga hacia abajo. No hay ningún, no hay algo que haga que vayamos hacia la Tierra, si no hay gravedad, ¿no? Por otra parte, ¿creen que la misma fuerza que nos empuja hacia abajo sea igual para nosotros que para una hoja de papel? Sí, ¿no? La fuerza no.
Si ustedes ponen sobre su mano una hoja de papel o una servilleta, ya que tengo una servilleta, pues no les cuesta casi nada levantarla, ¿no? De hecho, hasta casi sale volando la servilleta. Pregunta, ¿podrían hacer eso con una persona? No. No. No, porque la persona tiene una mayor fuerza. Teníamos que ocupar una fuerza muchísimo mayor para poder levantarla y tal vez hasta se nos rompen los huesos, ¿no? Eso es porque la fuerza que ejercemos hacia abajo no solamente depende de la gravedad. Sí, la gravedad es la que hace que vayamos hacia abajo, pero también depende de la masa del objeto. Una servilleta tiene muy poquita masa, por lo cual no nos cuesta nada levantarla. Pero, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, mi celular, por ejemplo, tiene mayor masa, me cuesta más levantarla. Si ya quisiera levantar algo más pesado, pues obviamente tendría que poner más fuerza. Entre más masa tenga un objeto, mayor va a ser la fuerza que ejercemos hacia abajo. Y esa fuerza se llama peso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Todos? Sí. Gracias. Bien. Y el peso es masa por gravedad. Ahora pregunta, chicos. Si solamente tenemos una fuerza hacia abajo, y habíamos dicho que toda fuerza no equilibrada genera un movimiento, ¿por qué no nos estamos cayendo continuamente? ¿Qué nos detiene? ¿Qué evita que nos caigamos? Que Creo que sigamos. la gravedad. La gravedad. No, la gravedad es la que hace que vayamos hacia abajo. Pero ¿por qué no estamos ahorita en el centro de la Tierra? ¿Qué nos detiene? Así como el piso y todo. El piso, ¿no? El piso nos detiene y hace que no sigamos hacia abajo. Pero aquí tenemos una fuerza que va hacia abajo y es una fuerza no equilibrada. Así que tendríamos que tener un movimiento hacia abajo, ¿no? Lo que realmente pasa es que el piso en todo momento nos sostiene a nosotros. Imagínenlo de esta manera. Ustedes, si intentan cargar a alguien, tienen que ejercer mucha fuerza para cargar a esa persona, ¿no? Y que no se les caiga. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Sí. Ok. Entonces, el piso, en todo momento, aunque nosotros no lo notemos, el piso nos está cargando a nosotros. En todo momento, el piso nos carga con una fuerza que se llama fuerza normal. Y la fuerza normal se escribe con N y es igual a menos el peso. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros estamos parados en el piso y vamos a decir que pesamos, no sé, pues más o menos unos 800 newtons, ¿no? Vamos a decir aproximadamente. Seguramente ustedes pesan menos que eso. Si pesáramos 800 newtons, ¿no? Entonces estamos ejerciendo una fuerza hacia abajo en el piso. Pero para que el piso pueda sostenernos, debe de levantarnos con una fuerza también de 800 newtons, solamente que en vez de ir hacia abajo la fuerza, va hacia arriba para que nos pueda sostener. Y así, al sumar el peso de nosotros más la fuerza con la que nos sostiene el piso, la sumas de cero y nosotros nos quedemos quietos. No nos caigamos ni nos vayamos hacia arriba. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Y esta fuerza no hagan que todo el tiempo el piso nos está levantando. Bueno, está ejerciendo una fuerza para levantar a alguien aunque no haya nadie ahí. Esa fuerza que ejerce el piso depende de si nosotros estamos parados sobre él o no, y también de cuánto es nuestro peso. Entre más pesemos nosotros, más fuerza tiene que poner el piso para levantarnos. Entonces es una fuerza de reacción. Y esta fuerza debe de ser de igual magnitud. Por ejemplo, si son 800 newtons que pesamos, la fuerza deberá de ser 800 newtons, pero en sentido contrario. Por lo cual aquí se cumple la ley de Newton. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. De hecho, nosotros cuando saltamos, al saltar lo que hacemos, para nosotros es imposible ejercer una fuerza. Bueno, no imposible, pero al saltar nosotros no ejercemos una fuerza hacia arriba. Lo que nosotros hacemos al saltar es empujar el piso hacia abajo. ¿Alguna vez lo han notado?
Sí. Nosotros lo que realmente hacemos, no nos levantamos a nosotros mismos hacia arriba, sino que empujamos el piso hacia abajo. Y al empujar el piso hacia abajo, el piso nos responde con otra fuerza de igual magnitud, pero hacia arriba. Y esa fuerza que va hacia arriba hace que nosotros nos levantemos al saltar, básicamente. Entonces también se está cumpliendo la ley de Newton. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, maestro. Ninguna. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente y tenemos otros ejemplos de la primera ley de Newton. Dice, un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia salen disparados hacia adelante. ¿Alguna vez les ha pasado? De que un coche frene de manera brusca o en el metro tal vez. Sí. ¿Sí? Sí. Por inercia, si nosotros vamos en un coche, llevamos cierta velocidad. De hecho, si fuéramos en un coche invisible, desde fuera pareciera que vamos flotando, moviéndonos a gran velocidad, ¿no? Si el coche se frena de repente, pues el coche disminuye su velocidad, pero a nosotros, por un instante, no hay nada que nos detenga. Queremos seguir hacia adelante, por lo cual pareciera que salimos disparados hacia adelante cuando el coche frena de golpe, básicamente. Por otra parte, una piedra en el suelo se encuentra en estado de reposo. Si nada la perturba, seguirá en reposo, ¿no? Si una piedra nadie la toca, va a seguir quieta, básicamente. Si algo está quieto, va a querer permanecer quieto. Y tenemos otro ejemplo que dice, una bici guardada hace 5 años en un desván sale de su estado de reposo cuando un niño decide usarla. Si nadie agarra la bici va a quedarse quieta. No se va a andar moviendo por sí sola. ¿Vale? Por otra parte, tenemos la segunda ley de Newton. En este caso dice, una señora enseña a andar en bicicleta a 2 niños, uno de 4 años y otro de 10 años. Para que lleguen al mismo lugar con la misma aceleración, deberá ejercer más fuerza al empujar al niño de 10 años, pues su peso y por ende su masa es mayor, ¿no? Si nosotros queremos que 2 niños vayan igual de rápido y uno pesa más que el otro, al niño más pesado tendríamos que ponerle más fuerza. Porque para mantener la misma aceleración, si aumenta la masa, va a aumentar la fuerza, ¿no? Si un niño es más ligero, pues tendríamos que ponerle menos fuerza para moverlo con la misma aceleración. Y por otra parte, un auto necesita cierta cantidad de caballos de fuerza para poder circular en la carretera. Es decir, necesita cierta fuerza para acelerar su masa. Cuando el coche está quieto antes de arrancar, pues tiene una velocidad de 0. Si nosotros queremos hacer que se empiece a mover el coche, tiene que aplicar cierta fuerza para que haya cierta aceleración, ¿no? Si no aplicáramos una fuerza, el coche jamás se movería y se quedaría quieto. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, ninguna. Muchas gracias. Por otro tenemos la tercera ley de Newton, que dice, si una bola de billar golpea a otra, sobre la segunda se ejerce la misma fuerza que sobre la primera, ¿no? Si nosotros golpeamos una bola de billar con otra, vemos que la segunda bola sale hacia más o menos la misma dirección que la primera bola de billar y la que la golpeó se queda como que quieta. Esto es porque la bola golpeada regresó la fuerza con la que fue golpeada a la primera, a la que nosotros empujamos. Y entonces más o menos se queda quieta mientras que la otra sale disparada. Por otra parte, bueno, aquí está el ejemplo que les comentaba. Un niño quiere dar un salto para treparse a un árbol. Reacción. Debe empujar al suelo para impulsarse. Acción. Nosotros debemos de empujar al suelo para que el suelo reaccione y haga que nosotros nos podamos levantar, podamos saltar. Por último, dice, un hombre desinfla un globo, el globo empuja el aire hacia afuera con una fuerza igual a la que el aire le hace al globo. Es por esto que el globo se mueve de un lado hacia otro. Nosotros cuando desinflamos un globo, ¿no? Si está inflado y lo abrimos, el globo va a empujar el aire hacia afuera, ¿no? Y entonces el aire va a salir disparado hacia, vamos a decir que el globo está en la izquierda, el aire va a salir disparado hacia la derecha. Y entonces el aire, como sale disparado hacia la derecha, empuja al globo hacia la izquierda como una reacción. Nosotros estamos empujando el aire hacia la derecha y el aire reacciona y empuja el globo hacia la izquierda. Y entonces por eso el globo sale disparado en el lado contrario. Y básicamente es el mismo principio de los cohetes, por ejemplo, ¿no? Los cohetes sueltan combustible para empujar
Ahora sí que empujar, por decir así, el piso o la parte de abajo o el aire hacia abajo. Y con eso el cohete va subiendo, va elevándose cada vez más. Es básicamente ese principio y viene siendo la ley de Newton. ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte de estática. Y para eso lo primerito que vamos a ver es algo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna vez han escuchado del diagrama de cuerpo libre? No. ¿No? Muy bien. Aquí tenemos un pequeño dibujo. De hecho, lo voy a pasar a Word para que sea un poquito más fácil. Imagínense que tenemos una cuerda aquí, otra cuerda acá, y estas cuerdas están sosteniendo a lo que viene siendo una pequeña piñata. Ay, eso sí no era. Perdonen, mis habilidades de dibujante no son muy buenas. Está sosteniendo una piñata. Entonces, para que se sostenga esta piñata, hay una persona del lado izquierdo y hay otra persona del lado derecho sosteniendo estas dos piñatas. Este color no me gusta tanto. Entonces, aquí estas dos personas están sosteniendo esta piñata, ¿no? Para que la piñata no se caiga, para empezar, la piñata está ejerciendo una fuerza hacia abajo que viene siendo su peso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y Sí. las personas, gracias, para poder sostener la piñata tienen que jalar la piñata, ¿no? Porque si no, esta se caería. Tienen que sostenerla con cierta fuerza, porque si no, la piñata se va a caer. Entonces, están jalando la cuerda en estas direcciones. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Aquí el ejercicio nos dice, gracias, que si dibujáramos, vamos a suponer que este es el techo y esta persona está parada en el techo. Si dibujáramos esta línea, aquí se forma un ángulo de 50 grados. Y por otro lado, si dibujáramos una línea de esta forma, ¿no? Dice que aquí se estaría formando un ángulo de 70 grados. Entonces, aquí se dan cuenta, tenemos tres fuerzas y podríamos sumar estas fuerzas como habíamos visto anteriormente, ¿no? Las fuerzas son vectores, básicamente. Cada fuerza es un vector. Y entonces, esta vendría siendo una suma de vectores. Podríamos sumar estas tres fuerzas y vendría siendo una suma de vectores. Pero, chicos, nos hace falta saber que son personas quienes están sosteniendo la piñata y saber que lo que sostienen es una piñata y todo eso para hacer los cálculos. No. No, simplemente nos hace saber en qué dirección van las fuerzas y con qué fuerza, ¿no? Qué tan grandes son. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se maneja algo llamado diagrama de cuerpo libre, que se abrevia DCL. Voy a ponerlo aquí arriba, diagrama de cuerpo libre. Y en este diagrama lo que pasa es que vamos a dibujar lo que viene siendo un plano cartesiano, ya que va a ser lo que nos va a ayudar con todos nuestros cálculos. Entonces, a partir de este plano cartesiano vamos a ver, si se dan cuenta, todas las fuerzas tienen en común este pequeño punto amarillo, ¿no? Todos están unidos por este punto, los dos cables y la piñata. Por lo cual vamos a tomar este como nuestro origen, nuestro centro. Y desde ese punto tenemos una fuerza que va hacia abajo, que se llama peso, que se representa con W. Tenemos una fuerza que va hacia abajo a la izquierda. De hecho, las tengo que dibujar más grandes para los cálculos que vamos a hacer ahorita. Entonces,
Voy a redibujarla. De hecho, lo voy a dibujar aquí abajo. Permítame tantito. Porque ya recordé que no va a caber. Tenemos que dibujar básicamente como en un plano cartesiano lo que viene siendo la representación de este dibujo, ¿no? Vamos a representar en este dibujo básicamente en un plano cartesiano. Entonces, nada más que vamos a hacer unos cálculos por los cuales necesito un plano bastante grande. Entonces vamos a dibujar de nuevo el peso, que es una fuerza que va directamente hacia abajo, que se llama W, peso. Tenemos la fuerza que va hacia la izquierda, que es la de este señor de morado. Y tenemos la fuerza, perdón, a la derecha, ya me estoy confundiendo. Tenemos la fuerza del señor de naranja, que es una fuerza que va arriba hacia la izquierda. Vamos a ponerla por aquí. Más o menos. Tenemos estas dos. Y entonces, aquí solamente nos faltaría poner la cantidad de grados que tenemos de cada ángulo. Habíamos dicho que aquí teníamos un ángulo de 50 grados y aquí teníamos un ángulo de 70 grados. Chicos, si nosotros conociéramos cuánto vale, esto lo vamos a llamar T1, que es la fuerza de ese cable, y esto lo vamos a llamar T2, que es la fuerza de este cable. Si ya tuviéramos cuánto vale T1 y cuánto vale T2 y cuánto vale W, podríamos hacer la suma de vectores. Para hacer la suma de vectores, perdón, ¿iban a decir algo? Sí, sí podemos. Sí y no, ¿no? Sí podemos, pero ¿se acuerdan cómo sacar las componentes de un vector? Voy a escribirlo acá. Si tenemos un vector que se llama V, la componente horizontal, bueno, V, de un vector es, ¿se acuerdan de cuánto es? ¿Nadie se acuerda? Viene siendo igual a V por el coseno del ángulo. ¿Sí recuerdan esto? O de plano no. ¿No, chicos? Bueno. La componente horizontal, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una suma de vectores es descomponerlo en sus componentes, obtener la componente horizontal y la componente vertical de esos vectores, ¿vale? Entonces, para obtener los componentes de un vector, era usar la fórmula V coseno del ángulo para la componente horizontal y V seno del ángulo para la componente vertical, ¿vale? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Solamente que para estos cálculos, los ángulos que necesitamos no son los que tenemos actualmente. El ángulo que necesitamos para poder calcular la componente horizontal del vector T1, el naranja, es este. Y el ángulo que necesitamos para calcular la componente del vector morado viene siendo este otro. ¿Alguien sabe cuánto valen esos ángulos? Muy bien. Entonces, vamos a hacer vamos a ver cómo podríamos calcular cuánto vale este ángulo rosa que se llama θ1. Este ángulo podemos calcularlo de una manera más o menos sencilla. Aquí, chicos, ¿alguien sabe cuánto va a ser este ángulo rojo que estoy dibujando aquí? 90. 90 grados, ¿no? Son 90 grados. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo?
¿No se los han enseñado? No me acuerdo. ¿No? Los ángulos, cuando sumamos, por ejemplo, si tenemos un triángulo, cualquiera, y sumamos cuánto vale este ángulo, más este otro ángulo, la suma nos debe de dar siempre, siempre, siempre 180 grados, ¿vale? La suma de todos los lados de un triángulo, de todos los ángulos de un triángulo, siempre nos debe de dar 180 grados. Siempre, siempre, siempre. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si este lado mide 50, bueno, si este ángulo mide 50 y este otro ángulo mide 90, ¿cuánto va a valer el otro ángulo, chicos? 40. 40, exactamente. Va a valer, bueno, sí, con este. Este ángulo vale 40 grados. ¿Ok? Ahora pregunta, el ángulo azul y el ángulo rosa, ¿cuántos grados son en total? ¿Qué ángulo están formando? 80. 90. Son 90, ¿vale? Este ángulo de aquí viene siendo también de 90 grados. Entonces, si al ángulo azul le sumamos el ángulo rosa, nos viene dando otros 90 grados. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ¿alguien ya sabe cuánto vale el ángulo rosa? Si el ángulo 50. 50, exactamente. El ángulo rosa va a valer 50 grados, porque entre el ángulo rosa y el azul deben de formar 90. 50 más 40 vienen siendo 90 grados. Entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo que nos importa. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver ahora el otro ángulo, chicos. Tenemos el ángulo teta 2, que es el verde, y el ángulo negro de 70 grados. Así a simple vista, ¿pueden saber cuánto vale el ángulo de teta 2? Sí, y vale 40. No, no vale 40. El verde no vale 40. No lo dibujé a escala. No está exacto. No vale 40, chicos. 10. No vale 10 tampoco. 20. 30. 20. Voy a poner aquí arriba. Vale 20 grados. ¿Por qué 20 grados? ¿Alguien me podría decir? Porque resta los 90 grados menos los 70 grados que ya estaban. Exactamente. De nuevo, tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Y se dan cuenta de este ángulo de 90 grados, este ángulo de 70 grados y el verde es un triángulo también. Y estos tres ángulos deben de sumar 180 grados. Si a 180 le restamos 90, nos quedan 90. Si a 90 le restamos 70, nos quedan solamente 20 grados. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Puedo borrar? Ya. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, ya no nos hace falta conocer esta línea negra. No nos hace falta conocer que este ángulo era 50 grados. No nos hace falta conocer que este ángulo valía 90. No nos hace falta conocer que este vale 40 y que aquí hay 90. Tampoco nos interesa que de este lado haya 90 grados, que aquí sean 70 grados, ni que esté esta línea negra. Solo nos interesa saber que aquí hay 50 grados en el lado rosa, que del lado verde hay 20 grados y que el peso va directamente hacia abajo. Y ya con esto podemos hacer todos los cálculos que nos hagan falta para sumar estos vectores. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este dibujito que solo tiene lo esencial, que solo tiene lo que nos hace falta, se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre. Un dibujo que solamente representa lo que necesitamos para hacer los cálculos que tengamos que hacer. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No hay ninguna duda. Muy bien. Entonces,
¿Puedo pasar a las diapositivas? Sí. Sí. Muchas gracias. Voy a poner esto así. Bien. Entonces vamos a pasar a las diapositivas. Entonces aquí nos dice que cuál diagrama de cuerpo libre es el que representa el dibujo que les acabo de enseñar. ¿Cuál sería? La B. No. ¿Se acuerdan cuánto valía el ángulo verde? Ah, no es la C. La C. Sí es la C, ¿vale? La respuesta correcta vendría siendo la C, chicos. Porque el ángulo que calculamos de la izquierda, lo voy a poner aquí, fue de 50 grados y el ángulo, o sea, el rosita, y el ángulo verde fue de 20. Y el que lo dice correctamente es la C. Sé que tal vez no se alcanza a ver bien, ¿vale, chicos? Pero este es de 50 y este es de 20. Entonces, el que representa correctamente es la C. Pero vean cómo el del diagrama solamente nos ponen flechitas y sus ángulos. Ya no nos ponen todo lo demás. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, ninguna. No, ninguna. Muchas gracias. Aquí viene una pequeña explicación de lo mismo, de cómo se hacía. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la primera condición de equilibrio, de la cual pues ya les he explicado un poco. La primera condición de equilibrio nos dice que si la suma de todas las fuerzas de un objeto es igual a 0, el objeto no se va a mover. Cuando un objeto no se mueve, se dice que ese objeto se encuentra en equilibrio, ¿no? Entonces, si la suma de todas las fuerzas de un objeto da igual a 0, significa que ese objeto está en equilibrio. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Que este pequeño ejemplo, pues lo voy a pasar también a Word porque está un poquito borroso. Bueno, bastante, mejor dicho, en esta imagen. Entonces, mejor lo vamos a pasar a Word para que sea un poquito más claro. Tenemos aquí ya un diagrama de cuerpo libre hecho. Ya no tenemos que calcularlo nosotros, ya está completamente hecho este diagrama de cuerpo libre. Entonces, simplemente lo voy a volver a dibujar, el que ya nos dieron. Tenemos un plano cartesiano, esto es X, esto es Y. Y aquí nos dice que tenemos otra vez un peso que va hacia abajo, que vamos a llamar W. Tenemos otra fuerza que va a la izquierda, solamente que en este caso dice que su ángulo es de 37 grados. Y por otra parte tenemos otra fuerza que va a la derecha. Esto ya lo había ocupado. Tenemos otra fuerza que va a la derecha. Y esta fuerza tiene un ángulo de aquí de 53 grados, ¿no? Estos son los ángulos. A la de la derecha vamos a llamarla T2. A la de la izquierda vamos a llamarla T1. Y al peso ya lo llamamos W. Entonces, ¿se acuerdan cuál eran las? Bueno, aquí, antes de empezar, lo que nos van a pedir es que tenemos que sumar las componentes verticales de estos vectores, es decir, con cuánta fuerza jalan verticalmente estos vectores, para ver que si la suma de fuerzas de estos vectores nos debe de dar 0, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿Recuerdan que cada vector tiene una componente vertical, chicos? Que viene siendo esta línea. ¿Sí se acuerdan? Que la llamamos VY. ¿No se acuerdan de eso, chicos? Bueno. Nosotros, si se dan cuenta, estos cables están jalando uno hacia arriba hacia la izquierda y otro hacia arriba hacia la derecha. De estos dos cables, cierta fuerza va a aplicarse horizontalmente y otra verticalmente. Es decir, como no están jalando completamente horizontalmente o completamente verticalmente, se puede decir que cierta fuerza es horizontal y cierta es vertical.
Lo que nos interesa es qué parte de estas fuerzas son completamente verticales. ¿Por qué? Porque la suma de las fuerzas verticales para que el objeto no se caiga nos debe dar 0. Y de hecho aquí me equivoqué. No era W, aquí es T3. ¿Y cómo se calcula la componente horizontal o vertical de un vector? Les había comentado que era, vamos a poner simplemente la componente vertical. La componente vertical de un vector viene siendo igual a V por el seno del ángulo. Entonces, si yo quiero calcular la componente vertical de T1, o sea, T1Y, ¿a cuánto creen que debería ser igual? Vendría siendo básicamente T1, como no sabemos cuánto vale T1, simplemente lo dejamos indicado, T1, ¿no? No nos están diciendo que esto valga 20, que esto valga 50, que esto valga 80, no. Simplemente nos dijeron que se llama T1, así que simplemente vamos a poner el nombre. Y esto va a ser multiplicado por el seno de 37 grados, ¿vale? Entonces, ¿alguien me podría decir cómo quedaría T2Y? También creo que nada más lo único que cambia son los grados, ¿no? Cambiaría a Ajá. 53. Pero Sí. creo que sería coseno, ¿no? Sería T2 para empezar, porque Sí. está el rosa. Y no, sigue siendo seno, pero ahora es de 53 grados. Es lo único que cambia. ¿Ok? Siempre que sea la componente vertical, siempre que estemos buscando lo vertical, que estemos buscando la Y, va a ser seno. Solamente va a ser coseno cuando estemos buscando lo horizontal, la X. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo único que nos haría falta sería calcular T3Y. Pero T3Y con T3Y pasa algo curioso. Si se dan cuenta, T3Y ya es completamente vertical. Por lo cual, T3Y va a ser igual a simplemente T3. Ya no hay que multiplicarlo por seno o coseno del ángulo. Eso se hace cuando tienen cierto ángulo de inclinación. Pero como esta fuerza está yendo completamente vertical hacia abajo, simplemente se pone T3. Ahora, pregunta, chicos. ¿Creen que T3 sea positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo porque va hacia abajo. Entonces T3Y va a ser igual a menos T3. ¿Sí se entiende? Sí. Okay. Entonces el ejercicio simplemente nos pide que sumemos todas estas fuerzas. Este símbolo, que es como una Y grandota, significa suma de fuerzas en Y. Y esto no es nada más que sumar T1Y más T2Y más T3Y. Y esta suma, lo que nos dice la suma de fuerzas, es que esto nos debe dar igual a 0. Entonces solamente queda sustituir. Sería T1Y es igual a T1 por el seno de 37 grados. ¿Qué debería de poner además de esto, chicos? Después, ¿qué sigue? Vendría siendo básicamente más T2 seno de 53 grados. Simplemente estamos sustituyendo lo que viene aquí arriba. Y por último, ¿qué quedaría, chicos? Más T3. Aquí nada más hay que tomar en cuenta el signo. Sería menos T3, porque T3 quedó negativo. ¿Ok? Y esto nos debe dar igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque la suma de estas fuerzas, de la fuerza T1 vertical más la fuerza T2 vertical,
más la fuerza T3 vertical, la suma de estas fuerzas nos debe de dar 0. ¿Para qué? Para que esto esté en equilibrio y el objeto no se mueva. Es decir, que el objeto no se caiga. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Todos, chicos? ¿Sí se entiende bien? Sí. Bueno. ¿Puedo pasar a las diapositivas de nuevo? Sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, aquí, la respuesta correcta, ¿cuál sería? A, B, C o D. La D. La D. La respuesta sería la D, que es la ecuación que obtuvimos. T1 por el seno de 37 grados, más T2 por el seno de 53 grados, menos T3 es igual a 0. Esta sería la respuesta correcta. Y muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio es un tanto curiosa. Aquí, para este ejemplo, voy a utilizar este tubo de papel. ¿Puede ser? No. Voy a utilizar como siempre utilizo. Ah, miren, aquí tengo un cuchillo. Bueno, aquí tengo un pequeño cuchillo. No es que no se va a ver de todos modos. Voy a tener que quitar el filtro. Espero que no me haga mi desorden. Por un segundito. Ahí está. Vale. Yo aquí tengo una pequeña pluma en mi cámara. De hecho, voy a dejar de compartir un momento. Solamente para que se entienda. Yo aquí tengo lo que viene siendo una pluma, ¿no? Y yo esta pluma la puedo sostener de una orilla, de esta orilla. La estoy sosteniendo. Si yo con el otro dedo pongo cierta fuerza en esta pluma va a empezar a girar. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Muy Sí. bien. El qué tanto va a girar depende de dos cosas. Si yo la fuerza la aplico muy cerca de donde la estoy sosteniendo, ven cómo la pluma casi no gira. Pero entre más me voy acercando a la orilla, va girando más. Aquí casi no gira, aquí gira mucho. ¿Sí lo notan, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, el poner una fuerza que haga que gire un objeto, se le llama momento. Y el momento depende de dos cosas. De cuánta fuerza yo le aplique, entre más fuerza, pues más va a girar. Si le aplico poquita fuerza, pues casi no gira. Y de la distancia que esté desde donde la estoy sujetando hasta donde está la pluma. De esas dos cosas depende. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. No, ninguna. Muy bien. Ahora, si yo pongo aquí, sostengo la pluma justo en medio. Si yo pongo una fuerza a la izquierda, la pluma va a girar en ese sentido. Pero si yo pongo una fuerza a la derecha, la fuerza va a girar, bueno, la pluma va a girar en sentido contrario. Así que depende si está a la izquierda o a la derecha, la fuerza que estoy aplicando. Por otra parte, si yo la pongo justo donde estoy poniendo el punto de apoyo, la pluma no se mueve. No gira para nada. ¿Esos puntos sí se van entendiendo, chicos? Sí. Sí. Como les había dicho, el momento depende de dos cosas, de la fuerza que le aplique y de la distancia a la que aplique la fuerza. Si yo, el punto donde aplico la fuerza es el mismo de donde lo estoy sujetando, no va a haber momento. El momento es cero, el objeto no gira. Si está muy alejado del punto donde lo sostengo, sí hay momento y el objeto va a girar. Por último, si yo pongo con un dedo, con este dedo, pongo una fuerza de este lado a la pluma y con el otro dedo pongo la misma fuerza a esta pluma, la pluma se queda quieta porque este dedo lo empuja hacia arriba del lado derecho y este empuja hacia arriba el lado izquierdo. Si yo pongo la misma fuerza en ambos dedos, la pluma se queda quieta y no gira para nada. Y este punto se le conoce como equilibrio porque no está girando. Y aquí se está cumpliendo la segunda condición de equilibrio, que se logra solamente cuando el objeto ya no puede girar, cuando se queda quieto y no está girando. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Entonces voy a volver a la presentación.
La segunda condición de equilibrio nos dice que la suma de sus momentos, que ya les dije, el momento es cuando aplicamos una fuerza alejada del punto donde estamos sosteniendo el objeto, la suma de sus momentos debe ser 0. Y así se alcanza el equilibrio rotacional, el equilibrio en el cual el objeto no va a girar. Y la torca o momento se van a encontrar con esos dos términos, torcas y momentos. Aquí en este curso los vamos a considerar como lo mismo. La torca es lo mismo que un momento. Es básicamente el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, el momento es muy simple de calcular. Tal vez en algunos en algunos libros lo encuentren como momentos y en otros lo encuentren como torcas. Nosotros lo vamos a manejar como m de momentos y estas dos fórmulas son iguales. El momento se calcula teniendo fuerza por distancia. Como les mencionaba, entre mayor sea la distancia, mayor va a ser el momento. Entre mayor sea la fuerza, también mayor va a ser el momento, ¿no? Y entonces aquí tenemos un ejemplo donde aquí está el eje de rotación. El eje de rotación se refiere a dónde está sostenido este objeto. Por otra parte, aquí tenemos una fuerza, ¿no? Que en este caso va hacia arriba, por lo cual el objeto va a girar en ese sentido, ¿no? Y entonces este momento depende de cuánta es la fuerza que se está aplicando, la fuerza F, y también de a qué distancia se está aplicando esta fuerza. Si la fuerza se aplicara aquí, el momento sería más pequeño. Si la fuerza se aplicara en la orilla, el momento sería más grande. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, este viene siendo el equilibrio rotacional y al sumar momentos, la suma de momentos nos debe dar igual a 0 para que el objeto no gire. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio que dice que nosotros tenemos que hacer la suma de momentos que sea igual a 0 para esta viga. Esta es una pequeña viga que está sostenida por dos puntos. Este punto A y este punto B se llaman puntos de apoyo. Aquí es donde se sostiene la viga para que no se caiga. Y hay tres fuerzas diferentes, una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. Lo pueden ver como que aquí hay tres personas paradas. Aquí hay una persona, aquí hay otra persona y aquí hay una persona más. Y entonces están sosteniendo la viga a esas tres personas. Hay que calcular la suma de momentos de tal forma de que esta viga no gire, que se quede completamente quieta. Es lo que hay que hacer, ¿vale? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto hoy? No. No, ninguno. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Sí. Gracias. Si no queda ninguna pregunta o ninguna duda, ya se me olvidó activar el filtro después. Si no queda ninguna pregunta o ninguna duda, chicos, sería todo por hoy porque no nos va a dar tiempo de resolver este ejercicio. Es un poquito extenso. Hoy no nos va a dar tiempo, nos quedan 6 minutos. Entonces sería todo por hoy y nos veríamos en la próxima clase, chicos. Y pues bueno, que tengan linda noche y nos vemos después. Gracias igualmente. Maestro. Gracias, sí. Hasta Adiós, luego, maestro. chicos. Hasta Adiós, luego, nos vemos. Hasta luego, chicos, nos vemos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Escuché como que alguien me iba a comentar algo. No sé si me van a preguntar algo. ¿No? Bueno. Si no hay ninguna pregunta, chicos, ningún comentario, sería todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Hasta luego y adiós.